Hola a todos, hoy en nuestro video de la clasificación de las cosas vamos a tocar distintos temas, cómo se clasificaron las cosas en derecho romano, cómo se gestionaron, las cosas que vimos en la antigua, lo que pudo haber sido las redes, y también vamos a tener distintos temas en nuestro video. Esto es una introducción, la cual vamos a empezar sobre la clasificación de las cosas. Estas cosas que se daban en derecho romano, cosas que podíamos identificar como aquello que tenga una existencia de la naturaleza, como así, o diferente a la expresión de un bien, que se conocía como bien en su momento. Puede que sea cualquier cosa que proporcione alguna clase de utilidad al hombre, ya sea que lo pueda usar, lo pueda sustentar, ya sea llevar, transmitir, que te pertenezca, sea susceptible a la apariencia económica, apreciación que le podemos denominar. Un ejemplo de esto son las rocas en medio de un océano. Son cosas, mas no un bien. Red y comercio, aquellas sobre las cuales pueden celebrarse negocios jurídicos, pues que son susceptibles de una apropiación particular. Res extracomercio, cosas fuera del comercio no susceptibles del tráfico jurídico, y dentro de estas están. Res sacrae, son las cosas sagradas a un culto religioso como los templos. Res religioso, las cosas a las que las religiones hubiesen dado un especial significado, principalmente el reposo de los muertos, como sepulcros y cementerios. Res santae, cosas santas que pertenecen a la ciudad, como sus puertas o murallas. Res comune, las cosas de todos, como el aire, el agua y el mar. Res publica, cosas de uso o servicio público y que por exigencias sociales pertenecen a la comunidad, como las calles y las plazas. Vamos a dar una breve definición de los bienes en Roma. En el lenguaje vulgar es todo objeto material o exterior al hombre, pero jurídicamente hablando puede comprender a veces entre inmateriales, como son derechos, y en otras ocasiones se excluye el concepto de aquello que no puede ser objeto del derecho. En resumen, los objetos o bienes en Roma es un bien corpóreo o incorpóreo, susceptible de un derecho patrimonial. Y ahora hablando de la clasificación de los bienes, se pueden clasificar en corporales o incorporables, públicos o privados, tangibles y no tangibles, fungibles e infungibles. Tenían muchas clasificaciones en Roma, pero aquí mencionamos las de Roma y las actuales más relevantes, que fueron las que con el paso del tiempo quedaron plasmadas en la sociedad y las que se usan a día de hoy. Ahora, hablando de una de las subclasificaciones de tantas que hay, pero vamos a detallarlas más en el mapa, vamos a hablar del extra e intrapatrimonium. El extra patrimonium son aquellas cosas que figuran fuera del patrimonio de los hombres, que no se pueden incluir dentro de los bienes de una persona y que por tanto son susceptibles de algún negocio jurídico. Ahora, los intrapatrimonium son aquellas cosas que se encuentran en el patrimonio de los hombres y con los que se puede comerciar cosas patrimoniales, ya sean muebles o inmuebles. Les voy a hablar sobre la clasificación de bienes en la actualidad según el artículo 653 del Código Civil. En el artículo 653 del Código Civil, los bienes se categorizan en dos tipos: los bienes de tipo corporal y los bienes de tipo incorporal. Los bienes de tipo corporal tienen dos subcategorías: los de tipo mueble y los de tipo inmueble. Los bienes muebles son todos aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro sin afectar su naturaleza. Estos pueden ser, por ejemplo, los equipos de sonido, los muebles, una cama, un celular y otros múltiples ejemplos de esta categoría. Los bienes inmuebles, por otro lado, son todos aquellos que no se pueden trasladar de un lugar a otro y están adheridos permanentemente a la tierra, tal y como son los edificios, la casa, una parcela, una oficina, etc. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de derechos incorporales, estamos hablando básicamente de los derechos reales y personales, cuando hablamos de cosas incorporales. El derecho real es el que tenemos de una cosa sin respeto de determinada persona. Son derechos reales el dominio, el de la herencia, los de usufructo, los de servidumbres activas, el de prenda, el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales. Cuando estamos hablando de derechos personales o de crédito, estamos hablando de los que pueden reclamarse de cierta persona
que por un hecho por un derecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas, como el que tiene un prestamista contra su deudor por el dinero prestado, o el hijo en contra del padre por los alimentos. Entre la clasificación de las cosas encontramos las cosas corpóreas e incorpóreas. Las cosas corpóreas son aquellas que ocupan un lugar y espacio que pueden ser percibidas por nuestros sentidos, y las cosas incorpóreas o incorporales son aquellas que no pueden ocupar un lugar en el espacio ni pueden ser percibidas por nuestros sentidos, sino que son una creación de la inteligencia humana. Entre otros tipos de clasificaciones de cosas encontramos las cosas muebles e inmuebles. Las cosas muebles son las que pueden transportarse y son de un objeto mobiliario, como por ejemplo los vehículos, los aparatos electrónicos, las joyas, los papeles monedas, los libros, etcétera. Cualquier cosa que puede moverse, en otras palabras. Y las cosas inmuebles son aquellas que están sostenidas en un lugar en específico y que se mantienen en un lugar atado a la tierra. Por ejemplo, las casas, las propiedades, como la tierra, etcétera. Otro tipo de clasificación de las cosas son las cosas consumibles y las cosas no consumibles. Las cosas consumibles son aquellos tipos de bienes que desaparecen o perecen ante su primer uso, tales como los alimentos, y las cosas no consumibles son todo lo contrario, o sea, aquellas que se pueden utilizar de manera reiterada sin que desaparezcan o se destruyan, como por ejemplo una mesa, una silla, una cama, un tipo de mueble como una caja de basura, etc. De estos derechos nacionales, hablemos de los bienes fungibles, que son un tipo de bienes muebles que sufren desgaste, deterioro, destrucción durante su utilización, pero que al mismo tiempo pueden perfectamente ser reemplazados por otro bien de la misma naturaleza. Dicho de otro modo, los bienes fungibles son bienes perecederos, pero reemplazables, ya que en su producción no se les imprimen particularidades únicas, como por ejemplo el dinero, los libros, los alimentos, las libretas, etc. Por el contrario, cuando hablamos de bienes no fungibles, estamos hablando de aquellos similarmente que sufren deterioro, desgaste o destrucción durante su uso, pero no pueden ser intercambiados por otro de su especie, dado que se trata de objetos únicos y particulares. Dicho de otro modo, los bienes no fungibles no pueden reemplazarse. Pueden reemplazarse con la misma facilidad que se reemplazan los fungibles, dado que presentan características únicas y singulares. Por ejemplo, un hallazgo arqueológico, las ediciones únicas, las prendas de vestir, a medida. De eso estamos hablando de los bienes no fungibles. Ahora les voy a hablar sobre las cosas divisibles e indivisibles. Bienes divisibles, estamos hablando de aquellas cosas muebles en las que prevalece la sustancia sobre la forma. Por ejemplo, las barras de metal, las sumas de dinero. Estamos hablando de lo que puede ser reducido en parte sin que por ello se altere sensiblemente su forma, esencia o el valor. En cambio, cuando hablamos de las cosas divisibles, estamos hablando básicamente de las cosas sobre las que prima la forma, sobre la sustancia, un ejemplo, un carro, una casa, aquellos que no pueden ser partidos físicamente, intelectualmente en porciones distintas. Hablamos de cosas simples, estamos hablando de aquellas cosas que a su vez son formadas naturalmente o artificialmente y que traen consigo una unidad inescindible, dada la posibilidad de fragmentar los diversos elementos de las cosas sin provocar, digamos, de forma simultánea la destrucción de la propia cosa simple. Por ejemplo, una hoja de papel, un pan. Entonces, estamos hablando de la agrupación de las cosas simples, que tienen un aspecto, digamos, compacto, mecánico, por ejemplo, un ave o un edificio. En estas, podríamos decir que el vínculo de unión que agrupan los componentes simples tienen un carácter inmaterial, conservando cada uno de ellos su material de independencia, digamos un rebaño, una biblioteca.
Ahora vamos a hablar de las cosas principales, dependen de otro bien. Para existir o están subordinados a este, los bienes de accesorio sirven como su nombre lo indica, para caracterizar o permitir el disfrute del. Pues los bienes accesorios dependen prácticamente de otro bien, que podría ser los bienes principales, como les acabo de decir, para existir o están subordinados a este. Los bienes de accesorios sirven, como su nombre lo indica, para caracterizar o permitir el disfrute de un bien principal. Por ejemplo, un bien principal podría ser una hacienda de cultivo. Y bienes accesorios vendrían siendo como la tierra, los árboles, las frutas obtenidas, las herramientas de cultivo, el tractor y la edificación de la hacienda. Otro ejemplo sí podría ser un bien principal, podría ser un carro, un automóvil. Y los bienes accesorios vendrían siendo las llantas, los espejos retrovisores, los asientos, el motor, el combustible, etc. Entonces, estas son una de las clasificaciones de los bienes. Los bienes accesorios vendrían siendo las llantas, los espejos retrovisores, los asientos, el motor, el combustible, etc. Entonces, estas son una de las clasificaciones de los bienes.